En este tipo de hueso no existen los sistemas de Havers, solo laminillas dispuestas de manera irregular y los espacios que van dejando va siendo rellenada por la médula ósea y también vasos sanguíneos. En cambio, el tejido óseo compacto es una capa densa que forma principalmente las superficies óseas y está presente en ella los sistemas haversianos, que son estas imágenes esquemáticas que vemos acá, que alrededor del conducto de Haber se van desarrollando laminas óseas concéntricas, ¿no es cierto?, de tanto de colágena como también la presencia de osteocitos en ella una vez que haya sido formado está por los osteoblastos. El hueso maduro formado tiene diferente clasificación, principalmente esta se la hace tomando en cuenta la forma de estos huesos. Si tenemos los huesos largos, que son las que tienen mayor longitud que las otras, que las dimensiones otras, y estas están conformadas principalmente por un diáfisis, un tallo central, y los extremos o los diáfisis. Ejemplo, el fémur. Tenemos los huesos cortos, que son aquellos huesos que tienen a las tres dimensiones casi iguales, como encontramos, por ejemplo, los huesos del carpo. Tenemos los huesos planos, son delgados y anchos, compuestas por dos capas de tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso interpuesto entre estas dos tablas. Ejemplo, tenemos los huesos del cráneo. Y están los huesos irregulares, que poseen una forma irregular. No tienen ninguna relación con estas otras tres tipos de huesos. Entre estas encontramos al hueso del esfenoides, el etmoides y las vértebras de la columna. Y tenemos los huesos sesamoideos. Estos son huesos que se desarrollan dentro de tendones, en donde incrementan la ventaja mecánica para el músculo. Así, entonces, facilitan el movimiento de las articulaciones, como ocurre, por ejemplo, con la rótula, en la articulación de la rodilla. Los huesos largos. Ya hemos indicado que tienen una diáfisis, los epífisis, que son los extremos, la placa epifisaria separa de la epífisis de la diáfisis, ¿no es cierto? La metáfisis, área de transición en la placa epifisaria y la diáfisis, el periósteo, es un tejido conjuntivo denso, irregular, colágenoso, calcificado, que cubre el hueso por la superficie externa. En ella está inserta principalmente fibras transversales que penetran al interior, conocido con nombre de fibras de Sharpey. Esta capa tiene dos hojas, la capa fibrosa externa, conformada básicamente por fibras colágenas, contiene abundantes vasos sanguíneos y nervios, y la capa interna posee células como las células osteoprogenitoras y los osteoblastos. El endostio está recubriendo la cavidad central hacia el interior, el tejido conjuntivo fino, especializado, formado también por células osteoprogenitoras y osteoblastos. En cambio, los huesos planos, como son los huesos del cráneo, presentan dos capas de hueso compacto, son las tablas interna y externa, y rodean un hueso esponjoso que se conoce con el nombre de diploe, que está internamente. Tipos de huesos. Así por la observación microscópica, en hueso primario, hueso inmaduro o reticular,
y un hueso secundario maduro o laminar. El hueso primario es aquel que se va desarrollando durante el periodo fetal y también aparece en la reparación ósea. Este tipo de tejido presenta abundantes osteocitos y abundantes haces irregulares de fibra colágena que se reemplazará posteriormente por hueso maduro. Tienen minerales, ya hay las sales, pero que están en menor cantidad que en hueso secundario. Son huesos que muchas veces en el adulto pueden encontrarse en la bóveda craneana, en la inserción de los tendones y en los alvéolos dentarios. En cambio, el hueso maduro o laminar está compuesta por estas láminas paralelas concéntricas que tienen un diámetro aproximadamente de 3 a 7 micrómetros de grosor, que se conocen con nombre de ostionas o los sistemas de Havers, que se van formando por laminillas concéntricas una detrás de otra, alrededor de un conducto de Havers. Los osteocitos se hallan alojadas entre las láminas del osteoide. Presenta canalículos, ¿ya?, que forman una red de conductos para comunicarse unas con otras, como se ve en esta imagen en círculo. Estas alojan las prolongaciones de los osteocitos que hacen contacto con prolongaciones de las células vecinas y forman uniones de intersticio. Las fibras de colágeno también están dispuestas en paralelo entre sí dentro de las láminas. Sistemas laminares. Estas son las láminas que se observan en un hueso ya formado. Principalmente esta descripción pertenece a un hueso largo. Están las láminas circunferenciales externas y las láminas circunferenciales internas. Las circunferenciales externas están externamente por debajo del periósteo, con estas láminas que estoy acá indicando, que están alrededor del hueso externamente. Contienen principalmente fibras de Sharpe que se fijan al hueso y están íntimamente adheridas a ella y calcificadas. En cambio, las láminas circunferenciales internas están internamente, también por dentro del endostio. Estas están interrumpidas muchas veces por las trabéculas del hueso esponjoso y van entonces revistiendo toda la cavidad medular por dentro del endostio. Las láminas intersticiales. Estas láminas están localizadas entre los sistemas de Havers. En este esquema de aquí abajo, acá hay un sistema, este es otro sistema, acá tenemos otro sistema, y vemos acá tres láminas que están interpuestas entre estas tres sistemas. Estos entonces son las láminas intersticiales que se consideran como fragmentos laminares o restos de ostiones que se han destruido. El hueso es un tejido activo y esto se debe a que constantemente se va destruyendo y se va formando hueso. La destrucción se da por la destrucción de un sistema y la formación se da por la aparición de un nuevo sistema. Bien. Entonces estos permanecen como arcos irregulares, producto de la remodelación ósea. Bien. Normalmente están rodeadas por la línea de cemento. El sistema de conducto de Havers, llamadas también ostionas, son integrantes básicamente del tejido compacto. Forman cilindros de láminas concéntricas alrededor de un conducto de Havers.
Aquí tenemos el conducto de Haber. Ahora, cada ostiona está limitada externamente por la línea de cemento de una sustancia calcificada y que contiene escasas fibras colágenas. Tiene una calcificación muy fina a este nivel. Igualmente, las asas de fibras colágenas son paralelas entre sí dentro de una lámina de disposición helicoidal, diferente en las diferentes láminas vecinas. Estas disposiciones tienen diferentes direcciones de tal suerte que se diferencian fácilmente una de otra. El conducto de Haber acá está recubierta por una capa de osteoblastos y células osteoprogenitoras y alojan a su vez un haz neurovascular, o sea, contiene vasos sanguíneos, arterias, venas y un nervio que los acompaña a este grupo de vasos. Están unidos entre sí por los conductos de Wolfram en sentido perpendicular a los conductos de Haber. El diámetro de cada uno de estos conductos es de aproximadamente 20 a 100 micrómetros. Durante la formación de una ostona, la primera lámina que se va formando a partir de las células osteoprogenitoras que rodean este conducto, ¿ya?, aparece siendo en un sistema formado la más alejada, o sea, la que está más cercana a la línea de cemento, en un sistema que está conformado aproximadamente de 4 a 20 láminas. O sea que a medida que se va formando, la primera lámina es siendo empujada hacia afuera cada vez, y así se van formando entonces las diferentes laminillas. Así entonces, formada una laminilla, una microscopía de gran aumento, vemos entonces acá el conducto de Haber, ahí vemos las laminillas óseas, los osteocitos dispuestos entre las laminillas, sus canalículos están unidos unas con otras y dentro de ellas sus comunicaciones, y de esa manera entonces mantienen comunicación. Es la misma configuración, pero en este caso vemos menor aumento que esta. Osificación es cómo se forma un hueso. Se forma de dos maneras, la llamada intramembranosa y intracartilaginosa o endocondral. La clasificación intramembranosa es el proceso de formación de la mayor parte de los huesos planos. Aparece primero un centro primario de osificación. A partir de las células mesenquimatosas indiferenciadas, se van diferenciando en osteoblastos y van secretando matriz ósea y de esa forma van comunicándose a su vez unas con otras, las células, y también las redes de espículas y trabéculas se van uniendo y entonces van formando el hueso primario. Hay fibras colágenas de tipo 1 en las espículas y las trabéculas que tienen una orientación de manera aleatoria. Y así, entonces se forma el osteoide sobre la cual se depositan las sales de calcio y se produce la calcificación y los osteoblastos quedan atrapados en su matriz y se convierten en osteocitos. Las prolongaciones de osteocitos hacen contacto unas con otras mediante sus canalículos y forman sistemas de canalículos. De esa manera, entonces, se establece una red de trabéculas esponjosa de tejido conjuntivo en su intersticio y los espacios que quedan entre ellas están
rellenadas por médula ósea. Las regiones de tejido mesenquimatoso sin calcificar se van a diferenciar ya sea en periósteo o endostio. En este caso, el endostio está revistiendo a estas espículas y las diferentes prolongaciones. En cambio, la osificación endocondral, es el proceso de osificación de los huesos largos y cortos. ¿Ya? Es a partir de un modelo de cartílago hialino, o se denomina. Primero, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desarrollar un modelo de cartílago hialino. Entonces, se forma un pequeño modelo en la región en que se va a desarrollar un hueso. Durante un periodo crece este modelo por aposición intersticial, o sea, crece de la parte periférica y también de la parte central hacia afuera. Los condrocitos del centro del modelo se hipertrofian y mueren. De esa manera se forman lagunas, se reducen los tabiques de la matriz y el cartílago se calcifica. Este proceso de calcificación favorece la vascularización del pericondrio en la parte media de la diáfisis. Cuando esto sucede, las células condrógenas se vuelven osteoprogenitoras, aquellas que estaban en el pericondrio, y comienzan a formar osteoblastos. Entonces el pericondrio, que la recubría al cartílago, se convierte en periósteo. A partir de ella, los osteoblastos recién formados secretan matriz ósea y forman de esa manera un collar óseo subperióstico mediante la formación intramembranosa de hueso. La zona de formación continúa la hipertrofia de los condroblastos, degeneración y muerte, acompañada de condrocitos. El collar óseo formado de esa manera impide la difusión de nutrientes a los condrocitos. Estas se van hipertrofiando, entonces de esa manera van o se mueren. ¿Sí? Y así se explica entonces la presencia de lagunas que forman concavidades y esta va a ser la futura cavidad medular que se va a formar a lo largo del hueso largo. Formación del brote perióstico o la yema osteógena. Las concavidades generadas en el collar óseo o los osteoblastos permiten la entrada de brotes periósticos hacia el interior, formado por células osteoprogenitoras, células hematopoyéticas y vasos sanguíneos. Y de esa forma, entonces, y de esa manera se forma el complejo cartílago calcificado, hueso calcificado. ¿Sí? Las zonas osteoprogenitoras siguen invadiendo, forman estas osteoblastos que elaboran matriz ósea en el cartílago calcificado. Y así va constantemente, se va formando complejo cartílago calcificado y hueso calcificado hacia los extremos. Este complejo de cartílago calcificado y hueso calcificado, principalmente hacia los extremos, se identifica mediante la coloración. Así, por ejemplo, el cartílago calcificado se tiñe de un color azul y el hueso calcificado de un color rosa cuando se colorea con la hematoxilina eosina. Una vez que se ha formado todo este proceso, también se va produciendo la desorción del complejo cartílago hueso calcificado. La destrucción del complejo cartílago hueso calcificado va aumentando hacia la parte central y así entonces se va formando el canal medular del hueso largo. Es así como se forma entonces un hueso largo.
Los centros de osificación secundario están hacia las epífisis. Los centros, estas, son similares a la diáfisis, pero en este caso ya no se forma el collar óseo. Las células osteoprogenitoras invaden el cartílago de las epífisis, se diferencian en osteoblastos y van secretando matriz que continuamente va reemplazando al cartílago, excepto en la superficie articular y en la zona de crecimiento de cartílago. Este proceso es constante hasta la edad de 18 o 20 años, ¿no es cierto? Edad hasta donde crecemos. Finalmente, la superficie articular permanece como cartílago durante toda la vida. Una vez que se ha formado el hueso, esta se va remodelando constantemente para adaptarse a las fuerzas cambiantes que se ejercen sobre ella, ya sea la presión o las tracciones. Crecimiento longitudinal del hueso. Una vez que ya se ha formado el hueso, el crecimiento esta va creciendo de manera continua y lo hace a partir del cartílago de crecimiento que se localiza entre la diáfisis y la epífisis, es el cartílago de crecimiento. A partir de acá, el hueso crece constantemente en longitud. En esta zona se ve lo siguiente. Los condrocitos están en constante proliferación en esta zona de cartílago de crecimiento y este proceso va a conocerse como la formación endocondral del hueso. La proliferación va a ocurrir del lado de la epífisis hacia la diáfisis, hacia de aquí de la epífisis, diáfisis, y va a ir sustituyendo constantemente hueso, lado diafisario. Aquí encontramos en esta zona, primero, la zona de cartílago en reserva, es una zona donde se ven los condrocitos mitóticas, o sea, un cartílago sin ninguna modificación. La zona de proliferación, que es esta zona de acá, donde los condrocitos que van proliferando van formando hileras de células isógenas paralelas en dirección hacia el lado de crecimiento del hueso. La zona de maduración hipertrofia, la zona que está próxima al hueso que se está formando, es la zona donde los condrocitos se hipertrofian, acumulan abundante glucógeno y mueren. Esos espacios que dejan estos osteocitos que han muerto se calcifica y así aparece la zona de calcificación, ¿no es cierto? Que es la zona que es reemplazada de los condrocitos hipertrofiados y muertos. Esta zona no la vemos porque es una zona netamente fisiológica. Y la zona de osificación. Las células osteoprogenitoras van invadiendo esa zona de calcificación y en ella se van diferenciando en osteoblastos. Van elaborando matriz ósea, esta se va calcificando y esta calcificación va seguida de desorción de la zona del complejo cartílago hueso calcificado. ¿Ya? Así como se va formando el hueso en esta zona, también se va produciendo la desorción, puesto que muchas veces, principalmente en
los adultos jóvenes, perdón, los jóvenes, la formación es mayor al de la desorción. Por tanto, se forma más hueso de lo que se absorbe. Por tanto, aquí es muy intenso la desorción ósea, principalmente en la etapa de la formación. En cambio, el crecimiento de anchura se hace de las partes laterales. ¿Ya? La periferia, ¿no es cierto? La diáfisis es producida por el crecimiento por aposición. Las células osteoprogenitoras que se encuentran en la capa osteógena del periósteo proliferan y se diferencian en osteoblastos. Estas comienzan a elaborar matriz ósea en la superficie subperióstica y de esta manera se va formando de manera continua hueso hacia la porción lateral o en anchura. Durante todo el periodo de crecimiento, y el desarrollo del hueso ocurre entonces de manera continua. A su vez, también esta formación externa va acompañada de actividades de absorción interna para que pueda crecer también el espacio medular. Durante el crecimiento y desarrollo del hueso, la desorción ósea dice tan importante como el depósito de hueso. La calcificación del hueso. ¿Cómo se calcifica el hueso? Existen dos teorías. Una de ellas es la llamada la teoría de la nucleación heterogénea. Para este tipo de calcificación, las fibras colágenas de la matriz ósea son sitios entonces de depósito de fosfatos de calcio. La calcificación se va a producir una vez que se va depositando las sales de calcio y fósforo en las regiones de discontinuidad de las fibras colágenas. ¿Ya? Como las fibras colágenas se van ordenando alrededor de los sistemas de Haber, siempre hay espacios que quedan entre ellas y justamente esos espacios son aprovechados para el depósito de calcio y fósforo y de esa manera entonces se produce la calcificación. La otra teoría de calcificación, la más aceptada, es la presencia de vesículas de la matriz dentro del osteoide. Son los osteoblastos que liberan estas vesículas unidas a membrana, con alta concentración de iones de calcio, fósforo y otros minerales. A su vez, estas membranas de vesículas poseen bombas de calcio que transportan iones de calcio desde la matriz ósea al interior de las vesículas. Ahora, a mayor concentración de iones de calcio dentro de las vesículas, da lugar a la formación y crecimiento de cristales de hidroxiapatita. Estos cristales perforan las vesículas y liberan su contenido hacia afuera. A ese nivel, la fosfatasa alcalina segmenta y libera las moléculas de pirofosfato que inhiben a su vez la calcificación por acción de las enzimas pirofosfatasa, aumentando la concentración de iones de fósforo o de fosfato en el microambiente óseo. Los cristales de hidroxiapatita de calcio liberados los van a actuar entonces como nidos de cristalización. Alrededor de estos nidos se va produciendo la mineralización en forma constante, creciendo estos centros de mineralización y a su vez se van fusionando unos con otros y así la calcificación de una región de una matriz que va produciéndose es cada vez más grande y así entonces va produciendo la calcificación global de todo el hueso. ¿Cuáles son las funciones del hueso?
Principal función es de apoyar a los tejidos blandos del cuerpo. ¿Ya? Protegen el sistema nervioso, también el tejido hematopoyético. Así, por ejemplo, tenemos que en el cráneo, la cavidad craneal ósea, va a proteger la masa encefálica. ¿Ya? Ocurrirá lo propio en el sistema o del sistema hematopoyético, principalmente en el hueso trabecular, el hueso esponjoso, que aloja en su interior al tejido hematopoyético, y como también en los canales medulares, donde está alojada la médula ósea. Va a permitir la inserción de los tendones musculares que van a utilizar a las placas, al hueso como placas para su locomoción. Otra de las funciones es que sirve como un reservorio principalmente de calcio y fósforo, y estas son útiles para principalmente para la contracción, y de esa manera tiene que haber una concentración adecuada de sangre y en los tejidos principalmente de calcio. Se requiere una concentración de calcio en el plasma sanguíneo de más o menos 9 a 10 miligramos de calcio por 100 ml. El calcio, principalmente, es vital para la actividad de muchas enzimas. Actúa en la permeabilidad de las membranas, la adherencia sexual, celular, la coagulación sanguínea y la contracción muscular. Entonces, es importante para cumplir estas diferentes funciones una concentración adecuada de calcio en la sangre, principalmente para la contracción muscular. La remodelación ósea. En personas jóvenes, el desarrollo óseo excede a la reabsorción. Esta remodelación se desarrolla por la formación de sistemas haversianos con mayor rapidez que la absorción. O sea, se van formando más sistemas que lo que se va destruyendo. Así, cuando una persona llega a la edad de adulto, cuando la placa epifisaria se ha cerrado, entonces es el momento en que recién se equilibra el desarrollo y la resorción. La remodelación de la superficie es un proceso de conservación de la estructura general del hueso. Se produce por depósito hueso en una zona, baja en ciertas en el periósteo y resorción en otra zona, el mismo periósteo, por los osteoclastos. Así, entonces, en la superficie ósea hay zonas en que se está formando, hay zonas en que se está destruyendo el hueso. ¿Sí? Esto ocurre en un hueso compacto. En cambio, en el hueso esponjoso, las células osteoprogenitoras y los osteoblastos están dentro de los confines, en las proximidades de la médula ósea. Estas células están bajo la influencia parácrina directa de las células que están cercanas a la médula ósea. Entonces, es por este estímulo, ¿no es cierto?, que se reabsorbe y también se forma hueso a este nivel, en los huesos esponjosos. En cambio, en el hueso compacto, tanto las células osteoprogenitoras y los osteoblastos están localizadas principalmente en la capa celular del periósteo y también recubriendo internamente los canales haversianos. Es a partir es en estas zonas entonces que se va produciendo la resorción y la formación de nuevo hueso y concomitantemente la remodelación constante del hueso. Estos
Procesos van a responder a factores sistémicos y hormonales, como por ejemplo la acción de la calcitonina y la hormona paratiroidea. La remodelación interna del hueso del adulto es de manera continua. Se reemplaza de manera constante un sistema haversiano, el hueso se reabsorbe en una área y se añade en otra. Se va formando, por ejemplo, el cono de corte en la zona de destrucción ósea. O sea, en regiones donde el hueso se va a remodelar, se forma un túnel en forma de cono producida por la resorción de los osteoblastos. Este túnel es invadida por vasos sanguíneos, osteoblastos y células osteoprogenitoras. Y de esa manera, en la zona que se va destruyendo, se va formando nuevo hueso que va rellenando este túnel que se forma, ¿no es cierto? Y a eso se conoce con nombre de el cono de cierre, formación por hueso laminar. Entonces va formándose nuevas laminillas de concéntricas, nuevos sistemas de Haber alrededor de los vasos sanguíneos que invaden al interior del cono de corte y de esa manera se van formando nuevos sistemas de Haber. ¿A qué se denomina acoplamiento? Es el proceso de resorción seguida de reemplazo de hueso inmediato. Eso se conoce como de acoplamiento. Esta imagen muy similar tienen en el libro. Reparación ósea. Esto se produce como consecuencia de una fractura ósea. Una vez producida una fractura, esta puede causar un daño en el mismo hueso, destrucción de la matriz ósea, muerte celular a ese nivel, desgarros del periósteo y del endósteo y muchas veces el desplazamiento de los extremos del hueso roto. ¿Sí? Una vez que se ha producido la primera acción de la reparación ósea, es la formación de un coágulo sanguíneo. A este nivel de la fractura hay rotura de vasos sanguíneos y entonces esa zona se llena de una hemorragia localizada. Luego se produce la formación de tejido de granulación por invasión de fibroblastos en esta zona y también ya la formación de capilares pequeños, tejido conjuntivo circundante al coágulo sanguíneo. Y de esa manera entonces va a permitir la formación de un collar óseo en esta zona por invasión de las células osteoprogenitoras del endósteo próximo y células multipotenciales que quedaron de la médula ósea con formación de trabéculas óseas. Y así entonces se va a formar un callo cartilaginoso. Al bajar la presión de oxígeno, las células osteoprogenitoras que se encontraban en el hoja interna del periósteo se transforman en células condrógenas y estas en condroblastos y de esa manera se forma un callo de cartílago en la parte externa constituyendo un collar. Y pues se forma posteriormente el callo externo. Estos collares cartilaginosos se fusionan en un solo alrededor de la zona fracturada. Por tanto, el callo va a conducir entonces muchas veces a la unión de los fragmentos de hueso en la zona de la rotura. Y así, en esa zona se va formando un hueso primario.
esa matriz, el cartílago adyacente al nuevo hueso, formando la región profunda un collar óseo que va calcificándose y de esa manera va sustituyendo al hueso primario. Forma el callo interno. Es un proceso que es muy similar a la formación del coágulo en las cavidades medulares, que es invadida por células osteoprogenitoras del endostio. Una vez que los fragmentos de los huesos están unidos por puentes de hueso esponjoso en las superficies externas y la médula se sustituyen por hueso primario por secundario. Entonces, el primer hueso que se va a elaborar frente a un daño es por osificación intramembranosa, el hueso primario. ¿Ya? Y este hueso muere y es absorbida y es sustituida por un hueso nuevo. Y así de esa manera la fractura se separa por hueso esponjoso rodeado por el callo óseo formado. Así la separación ósea incluye entonces la formación de un cartílago, la osificación endocondral de ese cartílago y la osificación intramembranosa. Efectos hormonales sobre el hueso. La hormona paratiroidea actúa cuando la concentración de calcio cae por debajo de lo normal. Entonces va a activar a los receptores de los osteoclastos, estas se activan y producen mayor resorción ósea y liberación de iones de calcio. De esa manera, constantemente va aumentando iones de calcio a la sangre. En cambio, la hormona calcitonina hace lo contrario. ¿Ya? También activa a los receptores de los osteoclastos, pero para inhibir e impedir que éstas se absorban calcio. Las hormonas gonadales ocurren de la siguiente manera. En una maduración sexual temprana, detienen el desarrollo del esqueleto. En cambio, una maduración sexual tardía hace que continúe el crecimiento más allá de lo normal. La hormona somatotrofina o la hormona de crecimiento va estimulando el crecimiento de las placas epifisarias. Por tanto, cuando hay un déficit durante este periodo de crecimiento de esta hormona, va a producir el enanismo. En cambio, el exceso de la producción de la hormona de crecimiento, la somatotrofina, va a producir el gigantismo hipofisario. Ambos crecimientos son, digamos, equilibrados en sus diferentes componentes corporales. Efectos nutricionales sobre la formación del hueso. La falta de proteínas y minerales y vitaminas y la ingesta va a reducir la formación de colágeno, el hueso que se está formando. Así también, la ingesta insuficiente de calcio y fósforo genera un hueso mal calcificado y esta es muy susceptible de las fracturas. La deficiencia de vitamina D impide la absorción de calcio en el intestino y esta va a causar el raquitismo o la osteomalacia por déficit de calcio. La déficit de vitamina A va a impedir la formación de un hueso apropiado y también produce la xeroftalmia, una afección del ojo con un lagrimeo constante. También la deficiencia de vitamina C produce déficit de formación de colágeno y matriz ósea, ¿ya? Originando un retraso de crecimiento y muchas veces esto produce el escorbuto, principalmente en
en la zona de la arcada dentaria. ¿Sí? La osteomalacia es una deformación ósea y el raquitismo, entonces, es lo propio, pero en una de ellas con la producción de fracturas muy constantes. La osteoporosis es un trastorno del sistema óseo en la que la densidad del mineral óseo está disminuida. O sea, los minerales en conjunto están disminuidos. Y esto aumenta la posibilidad de una fractura. Personas que son candidatas a la osteoporosis son las mujeres en la edad de menopausia y los varones de edad avanzada. El sistema trabecular del tejido óseo en osteoporosis va perdiendo su densidad. Existe menor cantidad de trabéculas, aumentando espacios intercelulares de mayor tamaño, y esto hace que favorece que el hueso se fracture. Existen dos tipos de osteoporosis. La osteoporosis primaria, principalmente, afecta a las mujeres menopáusicas y a los varones adultos. En cambio, la osteoporosis secundaria puede producirse en cualquier edad. Se debe principalmente a diversas alteraciones clínicas, medicamentosas, quimioterapéuticas o por factores endocrinos. Así entonces las personas que están en situación de riesgo, mujeres mayores de 65 años y varones de 75 años, deben someterse a la medición constante de la densidad mineral ósea, que se conoce con el nombre de DMO, con el fin de prevenir un riesgo de fractura. Para acabar, hablaremos ligeramente de las articulaciones. Existen diferentes tipos de articulaciones y estas van siendo clasificadas tomando en cuenta su movimiento. Así tenemos las denominadas sinartrosis, aquellas que no tienen movimiento, las anfiartrosis, aquellas que tienen una ligera movilidad, y las diartrosis son aquellas que tienen una amplia movilidad en cuanto a las articulaciones, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, en la sinartrosis podemos indicar la sutura de una también sinostosis que ocurre en las suturas del cráneo. Aquí no hay ningún movimiento. La circundrosis están a nivel de las epífisis y las diáfisis. Entre las anfiartrosis son aquellas que tienen una ligera movilidad. Podemos indicar las diáfisis en la sínfisis del pubis y la sindesmosis en la articulación radiocubital. A este nivel ya existe la conexión de estas articulaciones por los ligamentos. Y la mayoría son llamadas las diartrosis, llamadas también las articulaciones sinoviales, que son de diferentes formas. Así tenemos en esfera en la cadera con el hombro, de bisagra a nivel del codo, de pivote a nivel del atrás con el axis, la condilia en la muñeca, en la diartrosis en forma de silla en los pulgares y las deslizantes en las intervertebrales. Todas estas articulaciones están encerradas por una cápsula sinovial limitada por una membrana sinovial. Y artrosis, los huesos que van a conformar esta articulación en sus superficies articulares están cubiertas por cartílago hialino. Los ligamentos van a mantener en contacto los huesos y toda ella va a estar sellada por la cápsula. La cápsula articular va a tener una capa fibrosa externa de tejido conjuntivo denso y una capa interna denominada también sinovial
capa sinovial celular interna, que presenta en su revestimiento dos tipos de células. Las células tipo A son macrófagos encargados de eliminar desechos en el espacio articular. Y las células tipo B son células que se asemejan mucho a los fibroblastos, son las que van a producir el líquido sinovial que va a llenar la cavidad articular. Este líquido sinovial tiene una alta concentración de ácido hialurónico y lubricina. Por tanto, también va a proveer de nutrientes y oxígeno a los condrocitos de las superficies articulares y también va a lubricar la articulación a este nivel. Y con esto vamos a entonces dar por terminado este capítulo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de retirarnos? No, doctor, está bien. Bueno, entonces no habiendo preguntas. Gracias.